Hola, Dola, te cuento en menos de 5 minutos todo lo que tienes que saber antes de ir al cine a ver The Mandalorian and Grogu. Lo primero que tenemos que saber es en qué momento sucede la historia. La historia sucede 5 años después de la batalla de Endor, es decir, del retorno del Jedi. El imperio ha caído, pero aún muchos mandos imperiales se han reunificado en diferentes remanentes. La Nueva República intenta gobernar, pero muchos planetas del borde exterior se le escapan de las manos. Por lo tanto, muchos sistemas viven prácticamente sin ley. Los mandalorianos sufrieron lo que se llamó la Noche de las Mil Lágrimas, cuando el Imperio les diezmó, perdiendo Mandalor para siempre y siendo forzados a vivir ocultos. Es así, oculto en los túneles del planeta Nevarro, como conocemos a The Mandalorian. ¿Cómo se conocieron Mando y Grogu? The Mandalorian, al que conocemos después como Din Djarin, se gana la vida como cazarrecompensas. Un remanente imperial le contrata para capturar un sujeto de 50 años, pero al llegar descubre que es un bebé de la especie de Yoda. Descubriremos que el imperio quiere al niño para experimentos científicos relacionados con sus habilidades con la fuerza. La relación acabará evolucionando hasta algo parecido a padre e hijo, formando su propio clan. Pero ¿cómo ocurre todo esto? La historia se divide en 3 temporadas y media, siendo la primera temporada la que se centra en cómo se conocieron Mando y Grogu, lo que acabo de comentar. Es decir, contratan a Mando, un remanente imperial, para que encuentre a Grogu, al niño, y al descubrir que es un niño tiene que huir del imperio para salvarlo. El niño revela ser muy poderoso en la fuerza al controlar a Madjon, lo que se convertirá en el símbolo de su clan. Los personajes de esta temporada que tenemos que conocer son Greff Karga, que es el líder del gremio de cazarrecompensas que da trabajo a Mando y que acabará siendo jefe de Nevarro, Cara Dune, a la que podemos olvidar, y Moff Gideon, imperial que está detrás de Grogu y que revela al final de la temporada que posee el sable oscuro, la espada legendaria de los mandalorianos. Durante la segunda temporada, Din Djarin se pondrá como misión encontrar a los Jedis, la que cree que es la familia del que aún conocemos como Baby Yoda. Para esta misión se verá ayudado de Bo-Katan Kryze, es líder mandaloriana que tuvo el sable oscuro en su poder. También le ayudará a Ahsoka Tano, que será quien nos revele que el bebé se llama Grogu y dirija a Mando a una roca legendaria. Boba Fett y Fennec Shand formarán alianza con Din Djarin cuando el Imperio cae sobre ellos, destroza la nave de Din y secuestra a Grogu de nuevo. Es aquí el momento álgido de la serie, cuando Luke Skywalker aparece, se lleva a Grogu para entrenarlo como Jedi, lo que supone que Mando se salte las normas de su credo, quitándose el casco para despedirse del niño. Temporada 2 y medio, o lo que nos contaron en el libro de Boba Fett. Mando construyó una nueva nave, el N1 de Naboo. Crea una mini cota de malla para Grogu, que tendrá que elegir entre este regalo de Din y el sable de Yoda que le ofrece Luke. Es decir, irse con The Mandalorian o quedarse con Luke entrenando. Acaba eligiendo a la familia y vuelve con Mando en un final trepidante en Tatooine con Boba a lomos de un Rancor. Temporada 3. Mando comienza con la misión de redimirse por haberse quitado el casco, cosa que prohíbe su credo. Y solo lo puede hacer bañándose en las aguas de Mandalor, planeta que recordemos se supone está envenenado, lo que centrará la historia en los mandalorianos y su planeta. Descubre que Mandalor es un páramo de cristal, pero que es habitable pese a la creencia de los mandalorianos. Bo-Katan, que perdió a sus tropas, vuelve a ganar protagonismo tratando de unificar a los mandalorianos de los diferentes credos y recogiendo de nuevo el sable oscuro de manos de Din Djarin. Descubriremos que los remanentes imperiales están organizados bajo el Comité en la Sombra, donde Brendon Hux prepara el proyecto Necromancer y Peleon espera la vuelta de Thrawn. En una época batalla final en Mandalor, los mandalorianos recuperan sus tierras, acaban con Gideon, que había creado clones de la fuerza de sí mismo, y tras bañarse en las aguas, Grogu pasa a ser Din Grogu, siendo ya un clan de dos. Por lo tanto, ¿cuál es la situación que nos dejan las temporadas antes de la película? A un Mandalorian a Grogu como un clan de dos, en el cual Din Djarin tiene que formar a Grogu en los preceptos de los mandalorianos y para ello le pide hacer misiones a Carson Teva, que recordemos es un capitán de la Nueva República, y tendremos a los mandalorianos viviendo en Mandalor. No sabemos si eso será importante para la película o no. Si quieres mucho más detalle de las temporadas, te dejo en las casitas los resúmenes episodio por episodio de cada temporada. Y nos vemos en redes comentando esta película que ya hay muchas ganas de volver al cine para ver Star Wars. Un beso y que la fuerza te acompañe siempre.